Bueno, nuestra segunda invitada es Lucy Gabriela Delgado. Ella es bacterióloga y la primera doctora en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional, profesora titular de la Universidad Nacional, representante profesoral del Departamento de Farmacia, académica correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología y activista de la ciencia y la educación. Bueno, tantas cosas, ¿no? Muchas gracias, gracias por la invitación, me siento muy complacida de estar en este escenario y también debo mencionar mi gratitud con mi amiga y colega, la profesora Claudia Vaca, y con todo este grupo fantástico de mujeres que está al frente de esta cátedra, por supuesto de los invitados que también me honra, doctora Carolina, muchas gracias también por estar acá, y a mis amigos y maestros, al maestro Iván Darío Vélez, a mi amigo Juan Manuel Anaya, que están aquí presentes también tratando de dar esta discusión. Yo voy a hablar de un tema muy puntual y quisiera empezar por decir que los investigadores de este país y particularmente quienes hemos dedicado casi que buena parte de la vida a hablar de enfermedades tropicales o a tratar de buscar una solución, no solo para enfermedades tropicales, sino para aquellas catalogadas o clasificadas dentro de las enfermedades desatendidas o olvidadas que ya tienen ese antecedente particular, donde la industria farmacéutica multinacional no invierte en investigación y desarrollo porque no es rentable, porque al final del ejercicio son muchas personas, pero de esa franja de países pobres, de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y representan también enfermedades que no tienen un ciclo crónico. Entonces, al momento de la rentabilidad o el retorno del mercado, a diferencia de enfermedades de alto costo, que son las que se diagnostican una vez y ya hasta de por vida o hasta la muerte del paciente, siguen teniendo un consumo de medicamentos o una estrategia terapéutica crónica de consumo, pues las enfermedades infecciosas pues tienen su ciclo en la medida en que son tratadas y se esperaría o que el paciente adquiera una respuesta inmunológica posterior a la exposición o que evidentemente después del bloqueo de la infección o la no exposición con los patógenos, pues simplemente la enfermedad no se desarrolle. Eso es bien importante mencionarlo. Entonces, en el caso de quienes hemos dedicado muchos años de nuestra vida a trabajar en estas enfermedades desatendidas o olvidadas, yo debo mencionar un antecedente importante que ha hecho que nosotros sí generemos unas comunidades dedicadas, no solamente en Medellín. De hecho el doctor Iván Darío Vélez habla de Medellín muy puntual, pero él ha sido maestro y ha sido clúster para el resto del país, para Latinoamérica y para el mundo, y hemos generado sociedades en las cuales realmente nos apoyamos y tratamos de hacer las sinergias o de generar las sinergias necesarias para salir adelante y poderle entregar a nuestra sociedad una solución. Nosotros los investigadores no pensamos en el mercado, incluso para esta maravillosa presentación que hace la doctora Tatiana, no conozco el primer investigador que esté pensando en dar una solución de mercado en el sentido estricto de ganancia, de costo-beneficio, de oferta o demanda. Nosotros, la mayoría, nos pensamos en brindar una solución en el marco social. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestros pacientes no se mueran de dengue, no se mueran de enfermedades tropicales, no se afecten por leishmaniasis, que a pesar de no ser una enfermedad mortal per se, es una enfermedad que genera unas discapacidades que se considera con estigma social? Entonces, esa es nuestra finalidad, que se enmarca en aspectos de oferta y demanda. Ya les vamos a contar por qué. Entonces, particularmente fuimos invitados o fui invitada acá para hablar del caso de nuestra patente, que debo decir que empieza por señalar que fue algo bastante emocionante, pero demasiado criollo, que cuando saliera nuestra patente y a la universidad se la hubiesen concedido, pues llamaron todos los medios de comunicación, que eso en el mundo desarrollado realmente no es tan emocionante, es parte del quehacer de los investigadores patentar, pero lo que hicimos en su momento fue aprovechar esos medios de comunicación para llamar la atención de quienes están tomando las decisiones en el gobierno. Las patentes no se caen de los árboles, las patentes necesitan inversión y necesitan inversión franca para poder obtener los resultados que se requieren transferir, llámese a patente o llámese como se quiera llamar, pero se requiere una inversión sostenida en el tiempo. Y hemos contado con muchísimas
suerte. Tener una patente no es cuestión de dedicarse con mucho esfuerzo, requiere investigación y esos márgenes que se denominan quizás de mercado, donde hay, y los llamaba la doctora Tatiana, muchas investigaciones fallidas. Eso es verdad, o sea, hay mucha investigación fundamental o camino recorrido que se necesitó cursar para tener algo que pudiera empezar a moverse en eso que llamamos en las ciencias básicas, moverse en la frontera del conocimiento y realmente aportar nuevo conocimiento. Eso no se nos puede olvidar. Entonces nos fue concedida una patente después de años de investigación y de una inversión pública a través de la financiación de proyectos de Colciencias. Y esa patente está dirigida para el control de la leishmaniasis cutánea, una enfermedad transmitida por vectores, una enfermedad que tiene una alta incidencia y prevalencia en nuestro país y que paradójicamente afecta casi que todo el territorio nacional. Desde que haya zancudo, desde que haya vector, nosotros tenemos la posibilidad de tener leishmaniasis. Sin embargo, tenemos una fortuna enorme. El sistema inmune está jugando aquí un papel importante y del 100% de personas que se pueden infectar, solamente el 20% desarrollan la enfermedad, es decir, hay un 80% de personas naturales, resistentes naturales a la enfermedad. Eso significa que donde no tuviéramos esa proporción, pues realmente tuviéramos una enfermedad de muchísimo mayor impacto. Estas enfermedades tropicales, para que las empecemos a ubicar, no es que sea tan selectivo el organismo y diga, ya me picaste tu leishmania, entonces ya no hay paso para las otras, porque son enfermedades tropicales que están en el trópico y hay casos en los cuales un mismo individuo puede ser portador simultáneamente hasta de 6 o 7 distintas enfermedades tropicales dependiendo del grado de endemia o el grado de transmisibilidad que puedan tener estas enfermedades. Entonces, en el caso de leishmania, nosotros entendimos esa capacidad que tiene el sistema inmune de jugar un papel en la resistencia natural y empezamos a buscar en esas sociedades de sinergia con el PCET de la Universidad de Antioquia y con el grupo de investigación en productos vegetales de la Universidad Nacional en cabeza del profesor Luis Enrique Cuca, productos naturales que pudieran tener esa doble propiedad, ser inmunomoduladores y antileishmaniales. De tal manera que pudiéramos tener una aproximación que nosotros le hemos llamado terapia profiláctica, es decir, generar resistencia natural en individuos que son susceptibles, llevar ese 20% a condiciones como si fueran del 80% de la población, pero bajo un condicionamiento terapéutico, es decir, el antígeno o la vacuna va a ser el mismo microorganismo que se está exponiendo el individuo y tratar de impactar en toda esa población que efectivamente Antioquia, Tolima y los Santanderes son geográficamente las áreas que tienen mayor incidencia y que se comportarían como lo que ocurre en el mundo, donde esta enfermedad también se considera endémica. Cerca de 2 millones de nuevos casos al año son reportados por la Organización Mundial de la Salud y hay un altísimo porcentaje de subregistro de la enfermedad. ¿Por qué nos interesa buscar un nuevo tratamiento y a qué se refiere la patente? Si las patentes implican novedad y si ya existe tratamiento, pues para las enfermedades desatendidas generalmente son segundos usos, es decir, hay una opción terapéutica, ya existen medicamentos en el mercado y casi que todos los medicamentos que hoy se emplean para enfermedades desatendidas y en el caso particular, para leishmaniasis, son medicamentos de segundo uso que se administran y que en ocasiones, el doctor Iván Darío Vélez lo reportó en un artículo interesantísimo, las personas no se mueren de leishmaniasis cutánea y paradójicamente sí se mueren secundarios a la administración del medicamento, es decir, resulta peor el remedio que la enfermedad. Él hizo un estudio muy interesante con soldados del ejército. Acuérdense que pues estas enfermedades se han considerado como enfermedades asociadas al conflicto armado. De hecho, estos medicamentos siguen siendo de control o restringidos y de controlada, digámoslo de esa manera. Entonces, los soldados del ejército, ese estudio que hizo el doctor Iván Darío con respecto a la hepatotoxicidad fulminante, señalaba que son diagnosticados los pacientes, se les identifica como portadores del parásito y como enfermos a consecuencia de esta infección, se les da las inyecciones intramusculares de glucantime y el paciente no muere a consecuencia de la infección, sino a consecuencia de la elevada toxicidad y efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Importantísimo señalar que la leishmaniasis cutánea en nuestro país
país equivale al 90% de los casos de leishmaniasis. Hay otras formas clínicas mucho más severas, mucho más mortales, como la leishmaniasis visceral, pero en general el 90% de los casos de leishmaniasis en Colombia corresponden a la forma cutánea. Es decir, un parásito que está estrictamente en la piel, muy compartimentalizado en la piel. Era lógico pensar, ¿para qué administramos una forma sistémica que haga tránsito por el hígado, que circule, que pase a circulación, cuando lo que podíamos era colocar una forma de administración tópica de ese medicamento? Y así nos dimos a la tarea de explorar más de 500 posibles nuevas soluciones terapéuticas derivadas del producto vegetal, y honestamente lo que terminamos patentando fue el control experimental de unos de esos ensayos, es decir, el glucantime formulado en una película polimérica de quitosan, porque los productos naturales con los que tenemos muy buenos resultados todavía se sigue en fase de investigación para lograr llegar a un punto más avanzado de la investigación y ofrecerlos como candidatos a terapia. En ese sentido, ya cuando teníamos ese muy buen control derivado de un trabajo también al cual se incorporó el grupo de tecnología farmacéutica del Departamento de Farmacia, la profesora Viviana Vallejo y el profesor Helber Barbosa nos ayudan y comparten toda su investigación sobre películas poliméricas y vías de administración tópica, y es cuando formulamos el glucantime que se administraba intramuscularmente, pero ya en una formulación polimérica que va a tener un impacto sobre la piel y que efectivamente en los hámsters nosotros hicimos, estos son las películas poliméricas, y se hicieron los distintos ensayos en hámster, que es el modelo ideal para reproducir este tipo de lesiones, y en ese momento las lesiones desaparecían. Y además la cicatrización fue muy eficiente porque el quitosan se libera también parte de la película sobre la úlcera, entonces teníamos un tratamiento con una doble función, además, una que no nos esperábamos, una que promovía la cicatrización y que además eliminaba el parásito. Eso fue lo que patentamos. La eliminación del parásito es lo que vemos acá completamente. Estábamos teniendo los controles maravillosos, y con esto, pues obviamente esta película polimérica formulada con glucantime eliminaba el parásito, promovía la cicatrización, y si se usaba en humanos, además teníamos bajos efectos secundarios. No tenía que ser un medicamento controlado per se, porque podían llevarse pensando en esas áreas rurales olvidadas donde las personas no tienen además que gastar dinero en migrar al puesto de salud más cercano a que les pongan las inyecciones durante 20 días. Eso es lo que idealmente nosotros teníamos en mente. Ojalá tuviéramos a alguien interesado en el mercado, ojalá tuviéramos a alguien que dijera nos interesa para venderla, pero ni siquiera hemos tenido esa posibilidad. Aquí funciona un esquema que nosotros idealmente, y en medio de nuestra ignorancia económica, hemos pensado en las empresas sociales del Estado, donde el Estado se interese en producir el medicamento una vez se cumplan los estudios clínicos, que ya hemos considerado y hemos tasado en unos 2.000 o 3.000 millones de pesos. Pero como decía el doctor Iván Darío Vélez, lamentablemente hoy en día, por ejemplo, tenemos 36.000 millones de pesos en convocatorias de conciencias en el área de la salud, y lamentablemente por una decisión que todavía no entendemos, se sacó la leishmaniasis, la tripanosomiasis o la enfermedad de Chagas dentro de las enfermedades importantes en este país. Entonces ni siquiera, aun cuando hay plata, se diseñan las políticas necesarias o suficientes para continuar con la investigación, y estamos en el riesgo, todos los que trabajamos y tenemos ciertos avances, de pues echar al traste las investigaciones porque simplemente están detenidas por falta de financiación. Gracias.